No sé si vos, Pri, si querés te puedes ir fijando en las preguntas de Instagram o querés que yo también me fije en esas. No, las de Instagram las puedo ver tranquila. Genial. Bueno, para quienes están conectados en Instagram, les podemos ir diciendo que se pueden conectar al vivo de YouTube, que en general se ve mejor en el de YouTube, anda mejor el audio y el video. Y nada, que el link del canal del pelo está en la descripción de nuestro perfil de acá de Instagram. Va, igual lo Lo que puedo puedes pasar por hacer, acá, Pri, lo puedo es pasar por el chat. pasarlo por el chat del Instagram y piñalo, así está arriba de todo, de que pueden entrar Bueno. a YouTube y que se ve mejor. Lo que te conviene pasar es eso, que se unan a YouTube mejor, en vez del link, que no sé si se puede apretar, pasar mejor, eh, que se ve mejor por YouTube si quieren entrar por ahí, mejor. Ay, se ve todo mi teléfono en vez de mi cara. Bueno, ahí va entrando más gente, si quieren, no sé, ir viendo de arrancar o presentar. Sí, mando el mensaje de arrancamos. Bueno, Y acordate de piñar, eso, fijarlo, ya está, nada. sí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, yo soy Priscila, soy del pelo de Einstein, estudio la licenciatura en Química y Tecnología Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Juli es un compañero nuestro, ¿te querés presentar? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián, soy licenciado en Ciencias Sociales y hace mucho tiempo que vengo militando, divulgando cuestiones ambientales desde una perspectiva del ambientalismo popular. Bueno, nada, vamos a estar charlando de esto, del contexto de la pandemia, el ambientalismo, en base al contexto actual y bueno, nada. Como en el último tiempo se va viendo que las discusiones con las problemáticas ambientales han tenido bastante fuerza y últimamente que se viene discutiendo bastante lo de el impacto de la pandemia dentro del el ambientalismo. Nada, pensamos este espacio como para debatir algunos conceptos en cuanto a lo que es la pandemia y los ambientalismos, el impacto de uno sobre otro y viceversa. Y fundamentalmente como estudiantes de ciencias exactas, como científicos, nada, construir a esto, hacer científicos críticos y comprometidos con las necesidades del pueblo. No sé, Julián, si arrancamos con cuál es el impacto real de lo que es la pandemia, con esto de que se han visto un montón de noticias, un montón de notas sobre el ambientalismo y cuáles fueron los impactos, un montón de fake news, memes, hay un montón de cosas, y si realmente podemos decir que el virus somos nosotros. ¿Qué pensás respecto a esto? Bueno, me parece, para empezar, destacar que, aunque sea no sé para ustedes, pero para mí los memes son un aliciente en esta situación tan crítica.
pero sí circuló muchísima información y el problema de la sobreinformación justamente es que desinforma más de lo que informa. O sea, directamente ahí podemos sacar de la ecuación a lo que son las fake news. Digamos, hay muchas noticias vinculadas a la recuperación de ciertos ecosistemas o aparición de fauna nativa que no se veía hace muchísimo tiempo, que me parece que hay algunas que son reales y hay otras que, nada, se demostró que eran mentiras, que eran incluso imágenes de otros momentos. Pero hay sí cuestiones que sí se pueden evaluar y que son cosas que pasaron, que por ejemplo podemos hablar de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, por ejemplo lo que pasó en Venecia y la claridad del agua, pero me parece que se tomó con una superficialidad el tema, no abordando las verdaderas causas que estaban detrás de toda esta situación que estaba sucediendo. ¿Por qué lo digo esto? Porque la superficialidad, digamos, con la ecología no se lleva muy bien, porque la ecología es muy compleja, es multifactorial, y si hay algo que no se da tan lisa y llanamente en la ecología, son las acciones así tan causales. Con lo que me hacías vos, o sea, el ambiente en concreto se beneficia, nosotros somos el virus. Bueno, yo creo que definitivamente no. Primero, empezar a pensar que hay 2 millones de personas contagiadas por, le vamos a decir, hoy leí el piojo en referencia a este virus que está circulando, que no lo podemos decir acá, así que voy a hacer referencia a dicho virus como el piojo. Efectivamente hay 2 millones de personas contagiadas por este virus circulando, por el piojo. Si efectivamente están muriendo cientos de miles de personas a lo largo y ancho del mundo, me parece que no puede hablar de ningún tipo de beneficio en absoluto. Ahora, también pensar que el ambiente está beneficiando de alguna forma por este freno que se le dio por la cuarentena que estamos llevando a cabo todos en gran parte del mundo, me parece incluso ingenuo, digamos, pensar que más de 250 años de producción, después de la revolución industrial, de exacerbación, digamos, de los modelos productivos y de la extracción de los bienes naturales, se van a remediar con estar 2 meses encerrados en casa. Ahora, dicho eso, me parece que sí, esta pandemia que estamos viviendo pone en discusión ciertos elementos que me parece interesante rescatar. Empezar, bueno, quitando esa lectura causal de la que hablaba, que justamente en la ecología no lo podemos plantear tan básicamente forma, me parece que sí hay elementos para mirar críticamente. Estos que decía, ¿no? Efectivamente, la reducción del smog y otras cuestiones como la basura en Venecia, la claridad de los ríos y demás. Me parece que eso, más que un beneficio, si se quiere, en el ambiente, porque una pausa tan mínima, un beneficio a largo plazo, sí es una llamada de atención, ¿no? De qué formas nos estamos relacionando con el entorno. Ahora bien, me parece que esta discusión, capaz llevada a cabo con un poco de profundidad, lo planteo porque hay una teoría en la ecología que seguramente lo habrán escuchado muchas veces en este último tiempo, que hablan del tipping point o el punto de inflexión, como le quieran decir. Hay una teoría gráfica que es muy sencilla de explicar, que es, por ejemplo, si tenés una silla, digamos, que representa un sistema, un ecosistema, vos la podés empujar, ¿no? Podés moldear ese ecosistema hasta un punto y vuelve. Es lo que estamos viendo ahora, como el ambiente, si se quiere, vuelve a un estado previo al que había antes de la cuarentena. Ahora, si empujás esa silla demasiado, ¿qué pasa? Pasa ese punto de inflexión, se termina de caer. ¿Eso es bueno o malo? Eso es hecho valorativo. Lo que sí es que estamos ante la presencia de un nuevo ecosistema. Y me parece esto fundamental entender, ¿por qué? Porque mucho se está hablando en el ambientalismo de que nos quedan 10 años, de que en el 2030 si no hicimos ciertas tareas de reconversión de la matriz productiva y de la matriz energética, prácticamente parece que se acaba el mundo. Y no es tan así. Lo que puede llegar a pasar es que si no hay cambios radicales, ¿no? en nuestra matriz productiva, en nuestra matriz energética, podemos llegar a pasar ese punto de inflexión y hacer que el mundo llegue a un nuevo estado de equilibrio con
mayores temperaturas, mayor presencia de precipitaciones y diferentes catástrofes que hacen que todo sea mucho más inhabitable. Ahora, más que pregonar un catastrofismo, digamos que en mi opinión generaliza a la gente, me parece que lo que invita a revisar tanto este planteo que traigo como lo que estamos viendo de lo que pasa en el entorno cuando frenamos y levantamos un poco el pie de la silla, es a revisar esas causas, ¿no?, que están detrás de lo que sucedió y esos modos que tenemos de relacionarnos con el entorno. A ver, hay muchas hipótesis alrededor del surgimiento de este evento y del proceso que estamos viviendo. Me parece que una de las sólidas es, bueno, lo que pasó con el murciélago en Wuhan y demás. Ahora, yo no voy a caer en un juicio valorativo sobre la limitación de otras culturas, pero sí podemos cuestionar, digamos, tanto el tráfico, digamos, de fauna ilegal, si se quiere, como las condiciones de salubridad en las cuales se encuentra eso. Porque lo que pasó es que las condiciones de hacinamiento donde estaban esos virus, lo que terminó haciendo fue que los virus y las bacterias que portaban, ¿no?, porque todo individuo, todo ser vivo porta virus y bacterias, combinaran, muten y generen el piojo que extendió a lo largo y ancho del mundo. Ahora, esa es una de las causas, ¿no? Pero también hay otra causa que, más allá de la alimentación de ese individuo, me parece que hay otros que se dispararon de la misma forma que esta, que no llegaron a tener la prensa que tienen, que no se expandieron tanto, ¿no? Otros eventos que marcan este mismo relato que estoy contando, que se devinieron de, por ejemplo, procesos de deforestación. Vos cuando deforestás un bosque, por ejemplo, no estás eliminando, si se quiere, a las especies. Obviamente muchas especies van a morir en el camino, pero muchas otras van a migrar. Y esas especies que antes estaban en un ecosistema con determinados microorganismos y que los cuales se encontraban en algún tipo de equilibrio, bueno, ese equilibrio se rompe, digamos, por una actividad extractiva, y eso hace que alteren otro ecosistema. Un ejemplo muy sencillo es la subida inicial que hubo con casos de mal de Chagas, producto de la vinchuca, después de largos procesos de deforestación, ¿no? La deforestación hizo que las vinchucas se muevan hacia centros urbanos y el mal de Chagas. Uy, perdón, tiré el celular. Bien, ahora lo que iba con esto es que me parece que es importante que revisemos esas causas, revisemos la relación que tenemos con el ecosistema, revisemos qué mecanismos tenemos de producción, qué es lo que estamos produciendo, cómo nos estamos alimentando, porque ahí hay otra causa que me parece fundamental y que no mucha gente está hablando, que es que un virus se expande mucho más fácilmente en los cuerpos enfermos que habitamos nosotros hoy en día. Hoy en día estamos atravesados por contaminaciones de tipo aérea, en el agua y demás, y sobre todo los alimentos, ¿no?, que tenemos una alimentación fundamentalmente a base de ultraprocesados y frutas y verduras contaminadas con veneno. Esto se exacerba mucho más en las clases populares, obviamente. Entonces me parece que eso también es una causa que permite la expansión tan rápida de este virus. Bueno, eso en cuanto a las causas y consecuencias que creo que un poco se disparan de esto y qué perspectivas podemos tener desde la ecología. Eso. Buenísimo. Perdón, una cosita mínima. Que también entre estas causas, lo que planteo es que los patrones que tenemos de relacionarnos con esos ecosistemas, los patrones que tenemos de extraer recursos y utilizar con una cadena lineal, ¿no?, porque extraen recursos, los procesamos, los consumimos y los excretamos. Me parece que esa cadena lineal, poco revisada, poco criticada, si se quiere, también genera que se generen escenarios donde esto pueda ser plausible. O sea, desde la ecología, desde la ciencia, no puedes predecir un nuevo brote pandémico o epidémico. Pero sí podemos decir, a ciencia cierta, que los patrones y el modelo productivo que hoy en día tenemos a lo largo y ancho del mundo genera que estas ventanas de oportunidad para la emergencia de un nuevo piojo, si se quiere, sea mucho más frecuente.
Ahora sí, buenísimo. Nada, y con esto de lo que estábamos hablando del auge del ambientalismo últimamente, en estos últimos años, cómo ha tomado fuerza las discusiones de las problemáticas ambientales, sobre todo en la juventud, donde tenemos, por ejemplo, a Greta como referente del movimiento juvenil, no sé, los viernes por el cambio, que es Freedom for Change o algo así en inglés. Nada, ¿qué te parece sobre esto? O sea, ¿qué es lo que pensás? Y sobre todo con algunas posturas que tienen como un cierto rechazo porque van en contra, que supuestamente el ambientalismo va en contra del desarrollo como país. Bien. Bueno, varias cosas con eso. O sea, Argentina y Latinoamérica en general tienen una larguísima tradición de movimientos ambientalistas. Eh, Generalmente las resistencias de los 90 al avance digamos, del liberalismo, los procesos que se dieron en mucha mayor medida de explotación de petróleo, de minería y demás, generaron núcleos de resistentorios muy importantes, los pueblos fumigados, la resistencia en Malvinas Argentinas a la instalación de Monsanto y demás. Ahora creo que lo de Greta, no de disparar, si se quiere, un movimiento a nivel mundial, que terminó de aunar, si se quiere, posturas que históricamente han estado enfrentadas o en dos distintos. Hay múltiples, muchísimas corrientes del ambientalismo que se enmarcan en diferentes posturas filosóficas, políticas y éticas. Pero a grandes rasgos, a grandísimos rasgos, agrupar en dos. Una que es un ambientalismo más de corte liberal, mientras que otra es un ambientalismo más de corte popular. Lo que hizo Greta fue aunar eso, digamos, porque le habla e interpela a cualquier tipo de ambientalismo. Ahora bien, también hoy en día esta discusión se está exacerbando también, ¿no? Porque el movimiento ambientalista empieza a crecer, empieza a tomar dimensión, cada vez se instala más en la agenda pública y me parece que esa discusión empieza a aflorar mucho más. Hay algunos que plantean que la discusión entre el ambientalismo liberal y el ambientalismo popular está asociada a que el ambientalismo liberal se concentra en la educación ambiental como forma de cambio de las actitudes individuales, de las acciones individuales, como puede ser el reciclaje o una alimentación más sana, etc. Mientras que el ambientalismo concentra en el Estado, en las políticas públicas, en los cambios estructurales. Para mí ahí no está la distinción, porque veo que a lo largo de este último tiempo, sobre todo en estos últimos años, dando un punto de encuentro. Sobre todo porque tenemos que entender también que lo individual y lo colectivo son retroalimentaciones positivas con esto. Pero me parece que la relación que hoy en día marca, si se quiere, entre el ambientalismo liberal y el ambientalismo popular, se está mucho más asociada a quiénes son las personas damnificadas de lo que está pasando en cuanto a medio ambiente y quiénes son los causantes de eso. Del ambientalismo liberal lo que se plantea es que falta educación, nos falta generar conciencia en la gente, ¿no? Separan de una postura donde hay una ética, una valoración moral sobre lo que debemos hacer con ese ambiente y quienes no se enmarcan dentro de esa postura están equivocados de ser educados. Y el damnificado de todo esto es el planeta Tierra. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que utilizan es que lo que tratan de hacer es educar a la gente para que tenga hábitos más armoniosos con el medio ambiente, porque el fin último, en definitiva, es proteger al ambiente. Ahora, el legismo popular corre eso del eje. Primero, no plantea que los culpables son la gente de a pie, ¿no? Porque eso es una idea muy globalizante, sino que es un grupo de gente, ¿no? Los grupos económicos. En Argentina puede ser el agronegocio, en Vaca Muerta, la minería en Bajo Guerrero, digamos. Puede haber un montón de grupos económicos así concentrados que tienen prácticas extractivas, destructivas con el ambiente, y las y les damnificadas de eso son las clases populares. ¿Por qué? Porque cuando fumigamos los campos, esto cae sobre los parajes rurales, ¿no? Cuando hacemos una explotación en Vaca Muerta y tenemos una
una lixiviación contaminante afecta a los pueblos cercanos, que generalmente los pueblos cercanos son de clases populares. Entonces ahí el ambientalismo popular corre de eje la discusión y plantea el ambientalismo como una cuestión de salud pública y de derechos humanos. Entonces, de vuelta, los culpables son los grupos económicos que buscan explotar el ambiente en pos de la reproducción de sus ganancias y la reproducción de su riqueza, y las damnificadas son las clases populares. Ahora, ¿por qué decía que esta distinción más vieja, si se quiere, entre las actitudes individuales y las políticas públicas, para mí no explica eso en definitiva? Primero porque los dos grupos lo hacen, ¿no? Tanto el ambientalismo popular generalmente toma prácticas mucho más amenas con el ambiente, y las ONGs ambientalistas o este ambientalismo liberal también utiliza al Estado, a los gobiernos, como herramientas para generar políticas públicas en pos de su beneficio. Y ahí lo que planteo es que para mí hay una retroalimentación positiva entre lo que son las acciones individuales en las cotidianas que tenemos y ese cuidado del ambiente, si se quiere. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que a partir de nuestras actitudes individuales nosotros prefiguramos la sociedad que queremos construir, ¿no? Y también el ejemplo. Seguramente el aporte cuantitativo que tengamos al reciclar nuestros residuos, al hacer compost o alimentarnos a base de alimentos agroecológicos, sea bastante, ¿no? Como persona. Pero eso puede generar un cambio cualitativo en pos de contagiar gente y colectivizar esas actividades individuales. Y a su vez, sin perder de vista que los cambios colectivos, los cambios estructurales, también van a haber cambios en las actitudes individuales. ¿Por qué? Porque por más que hoy en día construyamos herramientas como Pueblo a Pueblo para llevar alimentos a las diferentes casas de nuestros compañeros, necesitamos políticas públicas que cambien estructuralmente el sistema para que eso sea un derecho humano, ¿no? Para que entender que la alimentación tiene que ser un derecho humano. Tiene que ser un derecho humano que las compañeras, los compañeros que están en los territorios no sean fumigados arriba de la casa, arriba de los colegios, ¿no? Entonces, me parece que encontramos esa retroalimentación positiva y ahí es donde me parece que hay que esquivar esa grieta entre actitudes individuales y acciones colectivas. Ahora bien, lo último, para polemizar un poco con esta mirada, que muchas veces el ambientalismo popular planteamos esto, ¿no? Que la cuestión ambiental es un asunto de derechos humanos y es un asunto de salud pública. Planteamos que profundiza las desigualdades sociales. Ahora, yo no creo que la cuestión ambiental en general profundice o genere desigualdades sociales. Me parece que hay una particularmente que sí lo hace, que es el cambio global, el cambio climático y el cambio ecológico, que es así exacerbando desigualdades sociales. Yo me parece que abordar la cuestión ambiental en su completitud genera o necesita tener un abordaje integral, ¿no? Aprendimos mucho del tema de tener una perspectiva integral de géneros, ¿no? Esto que hablamos de los anteojos violetas. Bueno, yo creo que también con el ambientalismo tenemos que ponernos unos anteojos verdes, si se quiere, si elegimos un color que representa el ambientalismo, para abordar la cuestión de una forma integral, ¿no? Porque el ambientalismo tiene que ser una perspectiva general. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de falta de acceso a un trabajo, también hablamos de gente que está en condiciones malas de habitabilidad, ¿no? Cuando hablamos de cartoneros de la economía popular se generaron en su trabajo a través de una lucha histórica, que hoy en día recién son reconocidos como trabajadores y trabajadoras, también tenemos que hablar, muchos de ellos, muchas de ellas se asientan alrededor de basurales a cielo abierto, justamente porque esa es su fuente de trabajo. Entonces, ¿cómo tenemos que ver el chip y tenemos que entender que el ambiente, el entorno, nuestra relación con el entorno, es una cuestión integral y tenemos que abordar todas las disputas que hoy en día damos desde esa perspectiva, ¿no? Y entender la pata ambiental, si se quiere, de todas las desigualdades sociales que vemos en el cotidiano. Bueno, nada, en el sentido de de abrir como el debate en ciertas cuestiones, también les invitamos a quienes nos estén viendo que pueden estar haciendo preguntas, pues ya sea por el chat de Instagram o por el de YouTube. No sé, Clary, si tenés alguna pregunta ahí que te hayan hecho Sí, acá preguntan, ¿cuáles crees que tienen que ser los cambios estructurales que deberían llevarse adelante frente a esta crisis ambiental y cuál es ahí el rol del Estado? No sé si querés.
Bien. Bueno, una... No, a ver, ahora hablando en serio, me parece que estamos en una situación muy crítica, ¿no? Día capaz se instaló con más fuerza en la agenda pública, en la cuestión ambiental, pero son crisis que venimos sufriendo hace muchísimos años. Me parece que lo más urgente, si queremos verlo en esos términos, porque medidas que necesitamos hay muchísimas, pero hay algunas que son urgentes, me parece que hay dos caballitos de batalla que el gobierno está teniendo en cuenta, sobre todo el Ministerio de Ambiente, y que me parece que es muy estratégico lo que está haciendo. Principalmente se están focalizando en lo que tiene que ver con la transición a la agroecología en los pequeños productores de los cinturones hortícolas y en el reciclado con inclusión social. Yo creo que ahí tienen que estar los focos para construir, si se quiere, un correlato ambiental en el territorio. Y esto porque justamente esos dos movimientos son uno de los dos movimientos más dinámicos de la economía popular y que me parece que territorializan la cuestión ambiental. Y me parece que a partir de ahí podemos empezar a generar pisos de sentido común, pisos, muchas ganadas sobre la cuestión ambiental para empezar a dar otras discusiones. ¿No? Por ejemplo, ahora esta semana se abrió la discusión sobre Vaca Muerta, el precio del petróleo, y ahí, a partir de eso, empezamos a cuestionarnos, bueno, Vaca Muerta murió, digo, valga la redundancia, porque es inviable, digamos, este precio del petróleo, necesitamos un precio del petróleo por arriba de dólares, hoy en día están 4, o sea, falta mucho si se quiere explotar eso. Y ahí también se desprende otra discusión sobre la transición energética, las energías renovables, la minería, ¿no? Porque hay múltiples minerías. Podemos hablar de la mega minería para extraer oro, no tiene ninguna utilidad, porque solo el 2% del oro del mundo se utiliza a fines médicos o electrónicos, todo el resto es para joyas o para guardarlo en los bancos. O la minería del litio, que el litio es estratégico para la transición energética porque es un elemento fundamental para las baterías, para almacenar la energía de las energías renovables. Hay un abanico gigante, por eso digo, a mí hay un montón de políticas públicas que tenemos que encarar un debate serio sobre qué vamos a hacer con la minería, qué vamos a hacer con Vaca Muerta y demás, con la multiplicidad de actores que hay, ¿no? Porque justo en esas dos cosas siempre nos terminamos encerrando ambientalismo y nunca vamos a discutir con YPF, con Chevron, etc. Volviendo a lo que decía de las cuestiones urgentes, me parece que la inclusión social y la agroecología, a través del esfuerzo militante de los compañeros que pusieron ese tema en agenda, hoy generaron un piso de sentido común que dicen, che, loco, yo mis alimentos los quiero sin veneno. Digamos, eso hace 10 años no estaba. Digamos, no había una discusión generalizada, si se quiere, en la sociedad acerca de los alimentos que estaban siendo envenenados. Hace 15 años a los cartoneros, a las cartoneras, los echaban en los edificios y los corrían porque le estaban levantando la basura. De hecho, el gobierno de Buenos Aires en su momento sacó un decreto estaba prohibido por un decreto de la dictadura revolver la basura y sacar los residuos. A partir de un decreto en ese momento se convirtió eso como un trabajo. Entonces, me parece que hay dos luchas que son históricas, que tienen muchos años, no apareció de la nada la agroecología y el reciclado. Son luchas que llevaron a cabo los movimientos populares desde una perspectiva de la generación de un trabajo digno para ellos y para ellas. Y que ahora, a través de la integración y de la inscripción de la cuestión ambiental en su trabajo, las estamos como un trabajo ambientalmente saludable o como le queramos decir. Entonces, de vuelta, hay que inscribir la cuestión ambiental y generar políticas públicas del Estado para fomentar esos dos movimientos, para empezar a generar piso común para dar las luchas que se vienen a continuación, digamos. No sé si quedó claro, pueden preguntar. Sí, hay otra pregunta acá. Porque, nada, desde el miércoles se arrancaron a hacer testeos en la facultad, en un laboratorio que está en la facultad, y acá preguntan qué piensan sobre el hecho de que la facultad está haciendo testeos del piojo. Los testeos. Antes te interrumpo un cachito, Juli. Sí. Porque en Instagram, claro, Clary no se está viendo.
Nada, por YouTube nos preguntan de qué pensamos con el hecho de que a partir del miércoles en la Facultad de Ciencias Exactas, que es en el Laboratorio de Salud, eh, se empezó a hacer testeo de este bicho que no se puede nombrar. Ajá. No, a mí me parece que hay un debate previo. A mí me parece que, o sea, hay diferentes estrategias que generaron los gobiernos a lo largo del mundo para enfrentar esta pandemia. Hay algunos que largaron, como Corea del Sur, testeos masivos a todo el mundo para detectar cada uno de los casos y así controlarlos y aislarlos. A mí me parece que este gobierno obró bien en su momento, ¿no? Si vos decretás la cuarentena, hacer testeos masivos no tenía un sentido tan claro, tan directo. Me parece que empezar a hacer cada vez más testeos a medida que se va abriendo paulatinamente la cuarentena es una buena estrategia para empezar a ver cómo se van generando los nuevos patrones de contagio, porque lo dice todo el mundo. O sea, se viene el pico, en algún momento se va a contagiar porque tener del encierro, digamos, y ese contagio va a suceder. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, para mi criterio, de muy buena forma, es generar un aislamiento preventivo para generar un sistema de salud que pueda contener la enorme demanda que iba a haber y suceder en el momento del pico. Claramente lo va postergando porque cuanto más tiempo ganado, bueno, más tiempo tenés para adecuar el sistema de salud, para ahora traer los testeos masivos que vinieron de China, si no mal recuerdo, y, y empezar a implementarlos. Y implementarlos a medida, o sea, en simultáneo a que se van abriendo ciertas actividades. Para mí antes no tenía sentido, digamos, hacer testeos masivos, ahora sí lo tiene y me parece una gran política pública, digamos. Buenísimo. ¿Tenemos, Clary, otra pregunta más en YouTube? Estaba silenciada. No, ahí no estoy viendo. Igual podemos esperar un cachito. ¿Hay alguna en Instagram? Yo no estoy viendo en Instagram. Ahí estaba fijando. Bueno, aprovecho Sí, sí, este tema sí. que estamos hablando un poco del rol del Estado también. Me parece que se abrió una discusión súper interesante, ¿no? A nivel mundial y con la geopolítica que se está reestructurando sobre justamente el rol del Estado. El rol del Estado, digamos, que cada vez tiene mayores márgenes para intervenir y que es poco cuestionado, ¿no? Eso de 4 años de neoliberalismo a ultranza, donde justamente eso era denostado, si se quiere. Y me parece que ahora las críticas que recibe el gobierno de Alberto Fernández acerca de las intervenciones en económica, en materia de salud pública, en materia impositiva, son muy menores y de hecho a nivel mundial es reconocido el gobierno argentino por las políticas que tiene para enfrentar esta pandemia. Y como tenemos esto, tenemos a un liberal como Macron hablando de la salud pública como derecho humano garantizado por el Estado. Parece que se está abriendo una discusión acerca de, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿No? ¿Qué cosas tiene que garantizar el Estado? ¿Qué cosas ya no pueden estar sometidas a las manos del negocio? Porque si no, pasa lo que pasa en Estados Unidos, cuando tenemos una salud completamente privatizada y un Estado que mira para el costado, justamente. Eso por un lado. Y por otro también se está discutiendo y se está empezando a abrir una discusión acerca de, bueno, nuestra interdependencia, si se quiere, con el medio, ¿no? Como que la sobreindividualización, producto de muchos años de neoliberalismo, que la hacemos cuerpo, ¿no? Porque el neoliberalismo no solo en materia económica, sino también en materia cultural, me parece que esa idea también se está rompiendo, digamos, ¿no? Como que empezamos a construir si se quiere, un sentido de comunidad, o aunque sea se permite abrir la puerta para entender que dependemos de nosotros, dependemos del que está al lado, dependemos del medio, dependemos de que haya alimento para poder sobrevivir. Y me parece que esas dos discusiones pueden, si se quiere, abrir un escenario interesante post pandemia. Me parece que hay una cuestión a discutir sobre, bueno, ¿qué salud queremos? ¿Qué tipo de vida queremos? Porque, a ver, yo no soy especialista de la salud, yo me
estudié y me profesionalicé en ciencias ambientales, pero justamente hablo de estos temas porque me parece que la salud tiene que tener una perspectiva más integral. Tenemos que romper la mirada hegemónica de la salud, donde lo que se trata es un cuerpo enfermo, de donde que se trata son como se dice, las consecuencias sobre ese cuerpo a través de un medicamento, y no se tratan las causas. Me parece que esa idea también se permite discutir ahora, y empezar a entender la salud pública como una cuestión integral, y que muchas de las causas en que nuestros cuerpos estén enfermos no son las enfermedades típicas del diabetes, el cáncer y demás, esas son las consecuencias. Entonces, todo lo que está detrás, que vivimos en ambientes contaminados, tenemos la comida envenenada, que vivimos de estrés, de que cada vez hay más enfermedades psicológicas y psiquiátricas, me parece que hace a entender la idea de que el ambiente nos condiciona y se nos hace cuerpo. Y justamente tener un ambiente degradado, diezmado, donde solo vamos a extraer recursos, impacta en nuestra salud de forma casi directa, ¿no? Donde tenemos un ambiente enfermo, donde tenemos un entorno enfermo, tenemos enfermos. Y me parece que erigir la bandera de la salud pública como un derecho humano también tiene que ir de la mano exigir un ambiente sano como un derecho humano. Bien, ahí no sé si mandaron a Instagram, pero acá ponen algo. Dice, en relación al impacto de la industria, ¿cómo lees que los yacimientos más grandes de litio sean en América Latina y qué tipo de injerencia en políticas extractivistas tienen las grandes potencias? Y también el miedo que surgió en varios grupos de que quienes manejan el ministerio son personas relacionadas con este extractivismo. Fue medio largo. La última parte, de que mucha gente y que también surgió el miedo en varios grupos de que quienes manejan el ministerio son personas relacionadas con este extractivismo. Bueno, a ver, o sea, el gobierno de Alberto Fernández es muy heterogéneo, ¿no? Cada ministerio, si se quiere, es un mundo. Más que esa cuestión, me parece interesante retomar capaz un planteo de otros y otros autores que hablan de los ciclos, si se quiere, los neoextractivismos y los neodesarrollos. Que tanto en la faceta liberal de los 90 y los 4 años Macri, como en la faceta de los populismos que hubo en Latinoamérica, hubo un consenso sobre qué rol tenía que tener el medio, qué rol tenía que tener la minería, qué rol tenía que tener el campo, qué rol tenía que tener el petróleo y el gas. ¿No? Tenían extraídos para generar divisas y esa forma de desendeudar los países, soberanía, política energética, etc. Me parece que hoy en día no está dadas las condiciones a nivel mundial para esos neodesarrollismos. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés, lo dijimos recién, el barril de petróleo por el piso. Es un yacimiento enorme de gas en Vaca Muerta, que podría bastar todo el país tranquilamente si todo el país dependiera del gas, e incluso puedes exportar. Pero ¿qué pasa con eso? Vos podés exportar hoy en día solo a Chile y a Uruguay. Para exportar a otros lugares del mundo, tenés que hacer conductos y obras gigantes para llevarlo hasta el océano. No están las condiciones garantizadas para eso. Lo mismo pasa con el litio. El litio me parece que sí abre una discusión capaz más interesante porque la forma que tiene de extraerse es mucho más convencional, no es minería, es distinta, utiliza mucha agua, por ejemplo, y tener peligros, si se quiere, contaminantes, digamos, como que puede haber lixiviados y demás. Pero también es un recurso estratégico, como decía, y tenemos entre Bolivia y Argentina el 20% del litio en el mundo. Hoy en día también hay esta discusión sobre baterías a base de protones. Me parece que eso todavía es incipiente. Hoy en día las baterías que están asociadas a las energías renovables están hechas a base de litio. Me parece que ahí tenemos que dar una discusión seria, ¿no? A nivel nacional. Bueno, ¿qué hacemos con esos yacimientos? Primero, de mínima, que si hay explotación de nuestros bienes naturales, que sea al servicio del pueblo y no al servicio de las empresas que vienen a explotarlo, como viene siendo, ¿no? Porque no es el caso de Vaca Muerta, pero sí es el caso de la minería, que los capitales privados, después de la explotación, dejan como regalías el 3% de lo que declararon a la provincia.
ahora también, al gobierno de Macri se le sacaron las retenciones a los productos mineros. Entonces, me parece que hay que tener una perspectiva de desarrollo nacional a la hora de hablar los bienes naturales y dar una discusión seria y profunda de qué hacemos con esos extractivismos. Que no se dio ni obviamente en los ciclos liberales, menos que menos, pero tampoco se dio en los ciclos populistas, digamos. Y todos los ciclos tuvieron la misma limitación, ¿no? Todos los gobiernos populares que tuvimos en Latinoamérica, que son de una avanzada increíble para nuestra región, tuvieron esa misma limitación a la hora de hablar de la dependencia que tenemos de esos recursos naturales, de que tenemos todavía economías muy primarizadas, ¿no? Porque extraemos los recursos y los portamos casi sin manufactura, sin industria. Entonces creo que realmente requiere esta situación de crisis que estamos viviendo, que sentemos una mesa con todos los actores sociales para discutir seriamente un programa de desarrollo nacional. Si se quiere un plan quinquenal verde, un tercer plan quinquenal verde, pero un plan que sea un desarrollo realmente nacional en base a de esos bienes sin afectar en gran medida, ¿no? Y que estén al servicio de eso, del desarrollo económico del país, pero también para que las clases populares dejen de sufrir la crisis que están atravesando, ¿no? Porque si hay algo que también es seguro después de esta crisis, la economía de nuestros países se va, digamos. Entonces, me parece que es realmente urgente empezar a discutir esto y empezar a discutir de qué forma utilizamos nuestros bienes naturales en función del desarrollo nacional y de la reproducción de la vida y no de la reproducción de la ganancia de un grupo económico. Buenísimo. Acá leo algo que nos ponen en Instagram que dice: yo estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo dudo. Ay, se me fue el mensaje. Sin embargo, dudo en sí, con todo el activismo actual, podamos recuperar como estaba el mundo hace más de 50 años. ¿Realmente con medidas se puede recuperar el medio ambiente como lo buscamos? Y ahí yo agregaría también con todo, digamos, todas estas experiencias que tuvimos con respecto al medio ambiente y los cambios que se estuvieron viendo durante la pandemia, si esto como que logra reflejar todo esto para el post-pandemia. Ahí se me cortó justo. ¿Cómo era tu pregunta? La otra la escuché. La otra la escuchaste. Que no, que, o sea, relacionando esto con el tema de todas las experiencias que estuvimos teniendo durante este tiempo con la pandemia, digamos, si esto nos deja alguna enseñanza o algún tipo de alerta, digamos, para el post pandemia, si crees que esto como que ayuda a concientizar o en ese sentido. Perfecto. Bien, volver a hace 50 años me parece algo imposible y me parece algo que no sé si tampoco queremos. O sea, un punto anterior me parece difícil de hacer e implicaría un decrecimiento muy grande que atentaría, digamos, contra lo que hablábamos recién, la reproducción de la vida de nuestro pueblo, porque básicamente no damos los recursos económicos para vivir, ¿no? Hay muchas veces que se plantea el discurso de economía o la vida, ¿no? Lo estuvieron planteando mismo Alberto. O sea, la economía tiene que estar al servicio de la reproducción de la vida, del ser humano, de nuestro pueblo. El problema es la economía de mercado, que está al servicio de la reproducción de las ganancias. Vuelvo al tema siguiente. Para mí lo que tenemos que hacer no es volver a hace 50 años, porque teníamos un montón de otros problemas, de otro tipo. Digamos, la crisis ambiental no es nueva, ¿no? Viene como empezó en la revolución industrial y recién en 70 se empezaron a alertar de algunos cambios, de algunas modificaciones en términos ecológicos y climáticos. Pero viene de hace mucho, solo que a partir de los 60, de los 70, empezamos a decir, esto es un problema ambiental. Antes esos problemas estaban, pero eran categorizados como tal. Entonces, de vuelta, para mí no es una cuestión de volver atrás, primero porque es imposible, y segundo no tiene sentido esa discusión porque es medio contrafáctica. Sí me parece mucho más interesante discutir a la luz de las revelaciones de esta crisis que estamos viviendo,
bueno, ¿qué desarrollo humano queremos? ¿No? Desarrollo en el sentido holístico, ¿no? Que desarrolle económicamente, socialmente, culturalmente y ambientalmente todas las partes en conjunto en pos de vuelta de la reproducción de la vida, del bienestar de nuestro pueblo y no de la acumulación de las ganancias. Y ahí lo conecto con tu pregunta, que esa para mí es una de las centrales reflexiones. No podemos decir que el ambiente está mejor, no podemos decir bajo ningún punto de vista que esto es un beneficio, es algo bueno, porque la verdad que es una situación muy crítica, o sea, está muriendo muchísima gente y nadie del ambientalismo popular va a festejar nunca. Pero sí es una situación que nos choca de frente para decir, mirá por dónde, ¿no? Como tanto por las causas que hablaba recién de la deforestación, de que cada vez presionamos más a la biodiversidad, que estamos en la sexta extinción masiva de especies, que los océanos se están acidificando, que los glaciares se están descongelando, que la temperatura está aumentando. O sea, todos esos problemas ambientales, climáticos y ecológicos que están teniendo en simultáneo, bueno, esto es una muestra de que eso nos atenta directamente a nosotros. Y más aún a las clases populares, y más aún a las mujeres, y más aún a las generaciones que van a venir, ¿no? Y ahí es donde se entreveran todas las desigualdades con la discusión ambiental. Entonces lo que tenemos que entender que todo lo que estamos viendo tiene que ser una reflexión para entender el ambientalismo como una perspectiva integral y para entender que tenemos que ver todas las desigualdades sociales que se nos atraviesan, tanto económicas, de género, culturales, étnicas y demás, desde esa perspectiva, porque algún arraigo en el entorno tienen, porque vivimos en un entorno. Entonces eso me parece como reflexión fundamental, y ahí me parece que no hay ningún virus, no hay ningún piojo que resuelva los males que sufren. Eso tiene que quedar clarísimo. Si hay algo que mejora las condiciones de vida de nuestro pueblo es la organización popular y militancia, en los barrios, en el campo, en la universidad, en donde sea. Me parece que eso lo tenemos que tener grabado a fuego, sobre todo nuestra generación, para entender que la lucha y la salida tiene que ser colectiva, tiene que ser organizada y tiene que ser disputada de los territorios, ¿no? Tenemos que empezar a generar ambientalismo popular en cada territorio para construir una narrativa, ¿no? Y salir a disputar eso con fuerza. Y animarnos a imaginarnos un mundo que hoy en día es imposible, animarnos a imaginarnos un mundo que hoy en día no existe. Porque volver a la situación previa es volver a lo mismo, y volver a una situación donde cada vez más recurrentemente, más frecuente vamos a sufrir este tipo de cosas. Eso tiene que quedar claro. Cuanto más afección tengamos sobre el ambiente, más ventanas de oportunidad va a haber para que haya un brote. Entonces, me parece que la reflexión central que tiene que quedar a partir de esta crisis, más allá de la cuestión económica y demás, que eso también es muy importante, es entender que lo que hacemos con el ambiente, que nuestro impacto en el ambiente, tarde o temprano nos va a afectar a nosotros. Tarde o temprano le va a afectar al que tenemos al lado. Y sobre todo, tarde o temprano le va a afectar a las clases populares. Y ahí me parece que desde ahí tenemos que construir el ambientalismo. De vuelta, ambientalismo popular desde el territorio, en el sentido de inscribir todas las ideas que tenemos del ambientalismo en esa clase popular, que es la que se en carne propia todas estas discusiones. Porque cuando aumente la temperatura, cuando haya más inundaciones, a la clase media capaz no le impacta directamente. Los que lo van a sufrir son ellos, ellas y ellos. Entonces desde ahí, y con su portavoz, con ellos a la cabeza, tenemos que construir un ambientalismo que salga a discutir las normas que ordenan nuestro sistema de organización social, ¿no? Que salga a discutir que no podemos seguir viviendo en función de la producción de la ganancia, que tenemos que empezar a poner la vida en el centro. Y eso es una lección que nos dio el feminismo. Y ahí, obviamente, yo no me voy a poner a hablar de feminismo, pero hay mucho que las compañeras tienen para decir del ecofeminismo, que me parece que es una perspectiva integral que tenemos que tomar y tenemos que aprender para que esta salida colectiva sea hacia un mundo y no hacia la normalidad que nos llevó a esta situación. Buenísimo. Acá en Instagram también nos ponen,
¿Qué comemos? Esa es la cuestión. Macri nos quitó el asado o la seguridad de tener un plato de comida hoy. Y con eso también lo conecto a lo que estuviste hablando, con el hecho de que este virus, si bien es una pandemia y cualquiera se puede contagiar, habías hablado de que ciertos sectores sociales no están en la misma situación como para afrontar el virus, digamos, desde su organismo por el hecho de la vida cotidiana que tienen y de la alimentación y no sé qué pensás de esto. No, me parece una observación fundamental. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, yo doy clase de salud y ambiente en un bachi popular cartonero con varios compañeros. Y cuando tenemos que hablar de alimentación, terminan pasando estas cosas, ¿no? Porque vas a hablar de alimentación saludable y los compañeros te dicen que muchas veces comen una vez al día, a las 5 de la mañana cuando salen a laburar, y no vuelven a comer hasta el otro día. Entonces, ¿qué tipo de alimentación saludable podés tener ahí? Entonces, la primera garantía para una alimentación saludable es tenerla, ¿no? Hay una frase de una antropóloga llamada Patricia Aguirre, que es que el rico come sano, el clase medio come lo que quiere y el de clase baja come lo que puede. Eh, y me parece que eso lo tenemos que tomar, que si bien es algo bastante obvio, lo tenemos que resignificar y entender de vuelta a la alimentación como un derecho humano en Francia y a la alimentación sana como la garantía para que la salud esté en condiciones de enfrentar esto que estamos viviendo. De vuelta, a mí me parece que es la organización popular la que tiene la respuesta. Me parece que estamos viviendo una crisis económica feroz, lo que dejó el macrismo es terrible, y nunca un gobierno en un par de meses de gestión va a poder mejorar esa situación, más aún o peor aún con una pandemia de por medio. Y hoy en día lo que están garantizando ese tejido social, ese entreno social que hace que la gente no se caiga del sistema, es la popular. ¿No? Con pueblo a pueblo estamos entregando bolsones por todos lados, a la puerta de las casas, y a partir de eso recibimos donaciones y donamos a donde podemos, a los baches populares, a las ollas populares y demás. Y después tenés a las compañeras ahí parando y inventando comida de donde sea para poderles servir un plato a un compañero. Y me parece que eso también es una lección para aprender. No darnos un baño, si se quiere, de humildad, de conocer a las compañeras, a los compañeros que están ahí sosteniendo este sistema. Que de vuelta, lo decía Juan Grabois en una entrevista, el mercado no te salva, eso ya lo tenemos clarísimo. Y el Estado puede, pero no tanto, digamos. Muchas veces en esta situación es el Estado el que está salvando a la gente. Es la organización popular que banca las ollas, ¿no? Y me parece que de vuelta a eso, tenemos que construir a la alimentación saludable como un derecho humano, mientras garantizamos que a ningún compañero le falte comida, que a ningún compañero le falte un pan, que a ningún compañero le falte un vaso de leche, digamos. Me parece que eso es lo fundamental. Creo que a todos los que estamos acá escuchando esto, duele en el alma ver a un compañero sin un plato de comida, sin un techo sobre su cabeza, digamos, sin un pedacito de tierra para poder cultivar sus alimentos. Me parece que desde esos sectores, justamente de las tangentes, si se quiere, del sistema, están construyendo las salidas que necesitan, ¿no? Porque son esos compañeros los que, cuando el arrendamiento, el alquiler se les dispara y los productos químicos son los que hacen la transición a la agroecología, y a través de eso garantizar el alimento saludable para nosotros y el pan para su familia. Son las compañeras las que salieron en el 2001 a cartón de la calle, pasándola desastrosamente, una crisis social y económica terrible, y encima con los porteros de los edificios dándolas a palazos. Me parece que entonces tenemos que realmente tomar un baño de humildad y aprender de esos compañeros, de esas compañeras que tuvieron muchísimas crisis, que las tienen hechas cuerpo y que hoy en día, desde esa experiencia, están construyendo las salidas colectivas que necesitamos. Parece que tenemos que empezar a mirar un poco más para los costados y menos a los influencers y, bueno, en este caso me incluyo, a la academia, porque me parece que las salidas están ahí. O sea, mismo Greta lo dice, si la salida no está dentro del sistema, bueno, capaz tenemos que cambiar el sistema. Y ya hay compañeros y compañeras construyendo otro sistema distinto. Ya hay compañeros y compañeras reconstruyendo el tejido social, los lazos sociales, a través
poniendo en el centro la reproducción de la vida, la construcción comunitaria en vez de la producción de ganancias. Bueno, aprendamos un poco de ellos, digamos, también. Clary, ¿tenés alguna pregunta más ahí en YouTube? Sí, hay un par, pero fíjate que en Instagram, si querés, las leo yo, pero hay un par también que estaban preguntando y después podemos hacer las de YouTube. ¿Las hago o las haces? La tenés silenciado para acá. Sí, ahí está. ¿Pensás que las medidas implementadas por la cuarentena en cuanto al trabajo pueden llevar a pensar la posibilidad de una reducción de jornada laboral y a repartir las horas de trabajo? Qué pregunta. Sí, O sea, ya hay países que tienen un de trabajo mucho más corta que la nuestra. Me parece que el planteo de 6 horas de trabajo no es un planteo irrisorio, ni para este mundo, existe en otros lugares, pero me parece que no es algo que hoy en día se esté discutiendo, digamos, en la agenda pública, en la agenda mediática. Me parece que es algo fundamental como una política pública, como una estrategia. O sea, no es el fin en sí mismo, pero es un medio para demostrar la ganancia, ¿no? Y generar puestos de trabajo para gente que hoy en día no los tiene. Pero por otro lado, me parece que es una discusión más central y más prioritaria, que sí se está dando en la discusión en la agenda pública y en la agenda mediática, que es, bueno, el salario básico universal. Se cortó Instagram, ¿puede ser? sí, estaba viendo eso, que me saltó un cartelito de que se cortaba. Sí, porque creo que duran 1 hora los de Instagram. Si quieren, los arrancamos otra vez, así si se quiere sumar la gente. Y seguimos. Justo te cortó ahí. Dale. Ahí va. No, no pasa nada. Bien, por suerte igual esas eran las preguntas que había visto yo en Instagram que habían hecho, así que... Se pierden. Sí, Claro. Soy muy nuevo en esto, así que creo que está saliendo bastante bien. ahí te lo mandé. Ahí va. Ahí creo que me uní. No sé si tengo que ver algo más. Sí, ahí me tenés que aceptar. Ahí está. Listo, Perfecto. volvimos. Bueno, lo que decía, el plan de la jornada laboral sí me parece un medio para pensar, me parece que no está tan instalado en la agenda pública, como lo es esto que hablábamos de el salario básico universal. Me parece que esa discusión es algo que tenemos que salir a disputar con todas nuestras fuerzas. Me parece que algo que del sentido común no suena tan básico, no que tenga plata para comprar la comida y para tener un lugar donde refugiarse a la noche, digamos. Elementos tan que se caen en el sentido que están en nuestra Constitución, me parece que no puede ser que lo estemos discutiendo como si fuera algo irrisorio, ¿no? Porque aparte estamos tocando los intereses del 1% de la población. Estamos tocando intereses de 12.000 personas que reducir un poquito así las enormes fortunas que tienen, bueno, genera condiciones dignas para nuestro pueblo. O sea, yo la verdad que no puedo entender qué tan avaro tenés que ser, digamos, qué tan apegado tenés que estar a tu riqueza como para no ceder un poco, para que evitar que te duela esa miseria que está viviendo nuestro pueblo. Y me parece que de vuelta, eso es una discusión que tenemos que dar con todas nuestras fuerzas. Algo básico, no es que estamos haciendo ninguna revolución ahí, ¿no? O sea, repartir un poco la ganancia, porque ni siquiera es la riqueza, la ganancia, me parece que es algo básico y necesario para generar que la gente no se siga muriendo como se hoy en día. Porque es verdad, al principio de cuando empezó todo esto del piojo, mucha gente discutía, hay mucha más gente que se muere de hambre, hay mucha más gente que se muere de cáncer. Y es verdad, o sea, las cifras son reales, digamos, ¿no? Eso no quita el caos que generó esta pandemia y la importancia de que hagamos bien la cuarentena para salir con un sistema de salud acomodado a esta situación actual.
Y entonces eso lo tenemos que acordarnos también, ¿no? Que hay mucha gente muriéndose de hambre hoy en día. Peor aún con la pandemia. Hay mucha gente que no le está alcanzando para comprarse el plato de comida a la noche para irse a dormir con la panza llena. Y me parece que la media de un grupo tan pequeño no puede impedir que salgamos a luchar por la dignidad de nuestro pueblo. Por eso, para mí es un criterio básico, elemental, para empezar a discutir en serio, ¿no?, cómo tiene que construirse la dignidad de nuestro pueblo. Este es el primer paso, ¿no? O sea, esto no va a resolver nada tampoco. Es un primer paso para salir de esta crisis, para evitar que se muera gente, pero después de esta pandemia tenemos que salir a discutir en serio, ¿no? Porque si hay algo que esta pandemia también demuestra, es que los empleados sin la fuerza de trabajo no ganan plata. Por ahí van a presionar tanto al Estado para que levante la cuarentena, para que salga a pagar de la gente y demás, ¿no? O sea, ¿cómo es la movida? Digamos, si tanto necesita de la fuerza de trabajo, garantizarle las condiciones mínimas para que esa persona viva. No te estoy pidiendo nada muy loco, o sea, nada fuera del sentido común. Y me parece que esa reivindicación, ese reclamo lo tenemos que hacer porque es el primer paso para empezar a discutir un modelo de país distinto. Ahí Bien, está. no sé si hicieron alguna nueva en Instagram. Yo acá tengo una que le había sacado screen de antes de que se cortara la transmisión anterior, así que si quieren leo eso que puso. Y después podemos seguir con si hay nuevas de Instagram. Y de ver también hay un par de YouTube. Y nada, ya vamos como 1 hora y cuarto, así que podríamos ir leyendo esas. Si hay alguna más, pónganla rápido y nada, vamos cerrando con estas últimas. Buenísimo. Dale, leo esta. Acá dale. pusieron lo que decís se relaciona con la discusión de la reforma agraria. Tierra para quien la trabaja, para producir alimentos sanos para el pueblo y no para los bolsillos de los empresarios. No sé si fue tanto una pregunta, pero nada, se puede hablar algo de eso o seguir con... Sí, obvio, o sea, el tema que, bueno, particularmente me apasiona, no sé, hace a la discusión de hoy, pero me parece que hace poco salió un libro de reformas agrarias a lo largo del mundo, que estoy un poco obsesionado por tenerlo y leerlo. Me parece que un poco busca dar a cuenta de que, de vuelta, la reforma agraria, discutirla en Argentina es algo tabú, no se puede hablar, ¿viste? Porque tocas los intereses de esos grupos y te paran el país y demás. Y cuando empiezas a ver la historia, hubo reformas agrarias de un montón de tipos también, en todo el mundo. Y de vuelta, me parece que es muy básico, ¿no? Porque, a ver, el plan programático de Tierra, Techo y Trabajo justamente busca generar los principales atributos, condiciones, características dignas que permiten generar una vida digna para nuestro pueblo. Y ahí tenés la tierra también. Porque me parece que hoy en día lo que está sufriendo, digamos, sobre todo los pequeños productores, pequeñas productoras de nuestro pueblo, es que no pueden acceder a esa tierra porque no hay créditos, digamos, adaptados a ese estrato socioeconómico, no tienen capacidad de acceso a tecnologías o lo que sea, y la verdad que cuesta mucho cambiar un sistema productivo al otro, ¿no? Porque si hay algo que también muestra la ecología es que necesitas un tiempo para que el ecosistema se adapte. Entonces, si vos ves produciendo de forma convencional, si vos venías utilizando químicos, fertilizantes, herbicidas y demás para producir, para hacer la transición a la agroecología 2 años, pues necesitas que los microorganismos del suelo se recompongan, porque el suelo está vivo, tiene microorganismos, necesitas que se recompongan, necesitas generar polinizadores, plantas asociadas y un montón de cuestiones que son necesarias para la transición. Y para hacer la agroecología, ¿qué necesitas? Tiempo, ¿no? Necesitas varios años de hacer esa transición, varios años en los que probablemente la cosecha salga mala, pero el problema de una cosecha mala no es tanto los ingresos de esa familia, sino que no pueden bancar el alquiler, porque los alquileres cada vez están más por el techo, porque hay una especulación inmobiliaria fuertísima en los ámbitos periurbanos de las grandes ciudades, ¿no? Porque cada vez queremos descomprimir la ciudad, el sector clase media alta empieza a querer buscar esa naturaleza, a buscar
eso, salir de la ciudad, de los centros de la ciudad, y eso genera que los precios de la tierra se disparen. Y cuando la tierra se disparan, el dueño de la tierra le dispara el alquiler al productor que ya de por sí no lo puede bancar, mucho menos lo puede bancar si está en transición. Entonces la única forma de que hoy los productores hagan la transición es con una organización atrás que lo banque, que lo acompañe, que tenga un entrenamiento técnico y que pueda repartir un poco entre las familias productoras en caso de que tenga una mala cosecha. Ahora, qué fácil que sería si esa tierra es parte, o sea, la tierra es propiedad de quien la trabaja, qué fácil sería hacer la transición en un montón de lugares, ¿no? Porque vos vas a las asambleas de los productores y lo que te dicen es que tienen miedo de no poder afrontar. Esa es una de las principales trabas para hacer la transición. Entonces la reforma agraria para mí es un plan programático necesario que tenemos que poner hoy en día en agenda para poder también, de esa forma, capaz más de fomentar la transición a la agroecología. También la reforma agraria para distribuir la tierra, para mí hoy en día no tiene sentido, en una reforma agraria que sea integral y popular, que tenga una perspectiva popular y que te dé otras perspectivas que hacen a la vida en el campo, que hoy en día no están garantizadas. Muchas veces está garantizado el acceso al agua, no está garantizado el acceso a la educación, no industrias asociadas a la producción de los pequeños productores. Me parece que tenemos que tener una reforma agraria que sea integral y que tenga como horizonte la transición a la agroecología y la producción de alimentos de todo nuestro pueblo. Perdón, y eso no resuelve igual el problema que tenemos vinculado a la soja, al maíz y todo ese paquete productivo, ¿no? Pero me parece que es el primer paso que tenemos que dar, que nuestros compañeros, nuestras compañeras que están en los cinturones hortícolas del país, bueno, tengan condiciones de vida garantizadas, básicas, para animarse a hacer esa transición y producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Bien, Pri, no sé si viste alguna más en Instagram, si no hago el par que están acá en YouTube y vamos cerrando. En Instagram no hay más. Bien, genial. Bueno, hago este último par y vamos cerrando. Para que... Genial. Bueno, la próxima sería, ¿cuál fue el impacto del ambiente en la pandemia? Si lo hubo, lo notaremos en cuánto tiempo y a qué escala. ¿Cuál es la relación entre el ambiente y la salud? Bien, o sea, igual preguntaba sobre qué impactos ambientales hubo durante la pandemia. Acá no sé si quiere aclarar. Dice, ¿cuál es el impacto del ambiente en la pandemia? Asumo que va relacionado con el tema de... no sé. Como va como del lado de la salud, tal vez como verlo de ese lado. Bien. Ya entendí. O sea, la pandemia mismo es un virus que se propagó a lo largo del mundo. Entonces, en concreto, eso no tiene, un virus propagado no tiene un impacto, si se quiere, en el ambiente en concreto. Vuelvo a lo que decía al principio porque me parece importante entender que todos los seres vivos portan en sí virus y bacterias, ¿no? Que las tenemos, que hacen a nuestro sistema inmunológico, también hacen a las enfermedades que nos atacan, pero lo más importante de entender es que están acopladas a algo determinado. Entonces, mover esos virus y esas bacterias de hábitat puede generar lo que terminó pasando en este caso. O sea, para dar un ejemplo, digamos, la mayoría de la gente que vivía en América antes de que lleguen los españoles acá, terminó muriendo más por los virus y las enfermedades que trajeron que por la matanza y las torturas. Porque no tenían un sistema inmunológico preparado para lo que traían ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí sufrieron un montón de pandemias, sufrieron la peste bubónica, la gripe española. Eso genera anticuerpos, genera una memoria en nuestro cuerpo, quienes sobreviven obviamente, que hace que podamos defendernos de esas nuevas cosas. Entonces me parece que hay una vinculación muy fuerte
entre lo que es el ambiente y este brote pandémico. ¿Por qué? Porque cuanto más presionamos a los ecosistemas, cuanto más presionamos a ese entorno en el cual no está el ser humano con tanta presencia como es en los aglomerados urbanos, más chances hay de que esos virus y que esas bacterias se extrapolen a los cascos urbanos. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que las ecologías forestales, ¿no? Los ecosistemas forestales, bueno, entre sí recirculan esos patógenos, esos microorganismos y demás, y se quedan dentro de ese sistema. Ahora, cuando nosotros rompemos el equilibrio de los ecosistemas, no sabemos qué puede generar, pero una de las cosas que puede generar es lo que estamos viviendo. Entonces, desde la ecología no podemos decir, si seguimos haciendo esto, va a haber otro brote pandémico en 10 años. Pero sí podemos decir que cuanto más sigamos destruyendo los ecosistemas naturales, más chances hay de que vuelva a suceder esto. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo equilibrios que hacen que se abran ventanas de oportunidad para que pasen estas cosas. Y de vuelta, el vínculo entre este brote, eso es el vínculo entre la ecología o el ambiente y el brote pandémico. Ahora, entre la ecología y la salud, me parece que ahí tenemos que empezar a entender nuestros cuerpos interconectados con el entorno en el que vivimos. Tenemos que empezar nuestra salud desde un punto de vista contrahegemónico. Tenemos que dejar de entender la salud como aquello a lo que recurrimos, como si fuera una pastilla para atacar las consecuencias que sufre nuestro cuerpo. ¿No? Porque tenemos temperatura, tomamos tal cosa, tenemos fiebre, tomamos tal cosa, vamos al médico, nos receta, etc. Pero nunca estamos abordando las causas que generan esas enfermedades. Digo, hay muchísimos estudios que vinculan la mala alimentación que tenemos a los brotes de diabetes, los brotes de obesidad e incluso de desnutrición. Digamos, no es nada novedoso eso que estamos discutiendo. Y lo que falta dar el pasito, digamos, es que entender que esa malnutrición no solo nos genera enfermedades, sino que nos genera cuerpos más endebles para evitar que nos contagiemos entre nosotros. Entonces, desde la alimentación, pero también por el hábitat en el que vivimos, hay una interconexión muy fuerte entre la salud y el ambiente, ¿no? Ya hablamos de la alimentación, pero también podemos hablar de la contaminación acústica que genera efectos en nuestra psiquis, que eso también son enfermedades que muchas veces no hablamos. Podemos hablar de la contaminación aérea, de los microplásticos que están en el aire y que los ingerimos. Podemos hablar de muchísimas cosas y de muchísimas afecciones y contaminaciones que nos atraviesan y que capaz no las tenemos, las tenemos totalmente naturalizadas, entonces no las cuestionamos, ¿no? Tomamos agua contaminada, comemos comida envenenada, y todo eso obviamente que va a generar que nuestra salud sea más endeble. Digamos, no es casualidad que el cáncer hace muchos años no era tenido en cuenta como una de las principales enfermedades y hoy en día creo que es la segunda o la primera que más muertes genera. ¿De dónde surgen esos brotes cancerígenos? Digamos, bueno, hay toda una perspectiva integral de la salud que tenemos que tener en cuenta. Y para mí, la conexión entre la salud y el ambiente es entender a la salud como una cuestión integral entre el cuerpo, nuestra alimentación, la psique y las enfermedades que podemos tener. Me parece que tenemos que dar una discusión más profunda para corrernos de una mirada tan hegemónica de la salud que termina empastillando de sobremanera a nuestra población y no resuelve el problema de fondo. Bien, genial. La última pregunta que tenemos sería, ¿cuál crees que son las tareas que se desprenden, tanto individuales como colectivas, de toda esta situación, supongo? Bien, se volvió a cortar el Instagram, pero siguió, ¿no? Sí, seguí. Bueno, terminemos sí. acá la última que... Dale. Las tareas individuales y colectivas me parece de vuelta que están implicadas, ¿no? Hay que entenderlas desde una retroalimentación positiva. De vuelta, por ejemplo, si vos haces compost y reciclás en tu casa, no lo haces simplemente para que no haya más plástico en el ambiente, no haya más islas de basura en el océano y demás, sino que también lo haces porque estás generando
trabajo digno para las compañeras y los compañeros que reciclan la basura, y también lo haces porque reducís la presión sobre los basurales a cielo abierto. Que de vuelta, como habíamos dicho al principio, hay muchos asentamientos urbanos, ¿no? Muchas barriadas alrededor de los basurales, porque justamente es su fuente de trabajo. Entonces, cuanto más basura vaya a terminar ahí, más capacidad hay en ese sistema para que haya proliferación de patógenos, que haya más vectores que transmiten enfermedades, como los mosquitos, y más peligroso es para la gente que habita esos lugares cuando se inunda, ¿no? Cuando se inundan los basurales, todo eso desborda y termina dentro de las casas de los compañeros que viven ahí. Eso por un lado. Después, por ejemplo, la alimentación saludable, de vuelta, no solo entenderla de una perspectiva individual, ¿no? De quiero comer sano para estar bien yo, que eso de una está buenísimo, pero también entenderlo como una responsabilidad para generar nuevos hábitos de consumo, nuevos hábitos de comercio, también apoyar a los compañeros que están en esa tarea que es titánica, ¿no? De la transición a la agroecología, porque hoy en día realmente es ir en contra del sistema, hacer una transición de la agroecología, y me parece que tenemos que entender eso como una tarea realmente muy importante que se están llevando a cabo en el campo de nuestro pueblo y que tenemos que apoyar. Y que si no podemos ir a apoyarlo, a acompañarlos de un punto de vista técnico y estar con ellos en la transición, bueno, aunque sea, acompañémoslo desde el consumo. Entonces, de vuelta, ¿no? Tareas individuales en ese sentido del cambio de nuestros hábitos, pero pensando la discusión más colectiva y la discusión global. Por otro lado, las tareas colectivas que terminan afectando nuestras individualidades, me parece que, de vuelta, como planteamos a lo largo de toda la charla, es la organización popular. O sea, necesitamos organizarnos, necesitamos empezar a elevar estos reclamos, inscribir estos reclamos en nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque son, en definitiva, reclamos transversales a todas las desigualdades que vinimos mencionando, y son esos reclamos transversales lo que en definitiva nos pueden dar la esperanza de soñar con un mundo distinto, con un mundo mejor. Y me parece que ahí Latinoamérica tiene un lugar privilegiado para esta discusión que se abre. Porque, bueno, podemos hablar de muchos aspectos técnicos, ¿no? Tenemos las reservas de agua dulce más importantes, tenemos más del 25% de la biodiversidad, tenemos Amazonas que representa el 20% del oxígeno que se produce en el mundo y un montón de otras cosas que también hacen que se ponga el ojo sobre Latinoamérica. Me parece que también tenemos que entender que hoy en día tener una perspectiva latinoamericanista, tener una perspectiva de integración con nuestros países hermanos de Latinoamérica, es necesaria porque esta salida nunca va a poder ser elaborada desde un solo país. O sea, los grados de dependencia que tenemos en nuestra región de los países centrales hacen que nos tengamos que organizar. Obviamente hoy en día el contexto latinoamericano es muy complejo para hacerlo, pero me parece que de nuestro reclamo popular tenemos que hacer los puentes necesarios para entablar diálogos con otros movimientos que hay en Latinoamérica. No solo la integración latinoamericana es la unión de los gobiernos, ¿no? También el movimiento organizado, el movimiento obrero organizado, el movimiento ambientalista organizado, el movimiento feminista organizado. De una perspectiva latinoamericanista, me parece que hoy en día no es una cuestión que nos puede ayudar, que nos puede reconfrontar, sino que es una tarea urgente y necesaria, digamos, para pensar salidas post-crisis desde una perspectiva de vuelta, integrada, pero que también tenga una perspectiva global que atraviese todos los entramados de nuestra vida. Es un desafío enorme, es un desafío titánico, pero yo qué sé, yo tengo esperanza de que lo vamos a poder hacer, de que vamos a poder construir ese correlato, pero solo lo vamos a poder hacer si nos organizamos. Me parece que esa es la lección fundamental desde mi punto de vista, o de lo que yo tengo para compartirles, del ambientalismo popular, que el ambientalismo popular siempre entiende que más allá de todas las reivindicaciones que podamos tener, que más allá de todas las cuestiones del ambiente que queramos levantar y todas las banderas de lucha, entendemos que la única forma de cambiar este sistema extractivo que depreda nuestros recursos es con organización popular.